Quien les habla, su amigo y hermano en Cristo, Carlos Rummenigge Camayo. Bienvenidos. Recuerda que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Hoy vamos a comenzar un estudio muy especial y muy interesante. Vamos a estar estudiando las Sagradas Escrituras con un tema poderoso, un tema de mucha edificación, que hemos titulado El llamado con el carácter de Cristo. El llamado con el carácter de Cristo. Bueno, queridos amigos, oyentes, hermanos en Cristo, estamos aquí para aprender de las Sagradas Escrituras, guiados por el Santo Espíritu de Dios, quien es el que nos redarguye y nos ayuda a comprender mejor las Escrituras. Vamos a la palabra del Señor en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6. Hoy estaremos tratando el tema de el llamado con el carácter de Cristo. El llamado con el carácter de Cristo. Y esto es un tema muy general, muy importante, que cada uno de nosotros debemos tener en cuenta. Y leámoslo, dice Hechos capítulo 9, versículo 1, capítulo 9, versículo 1 al 6, dice la palabra del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El versículo 6 dice: Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Porque conocer al Señor Jesucristo de verdad es un proceso. ¿Es un proceso de qué? De formación. Eso no se da de la noche a la mañana. Y podemos tener toda la información bíblica, pero mucho mejor es tener una formación en el carácter de Cristo, es decir, la imagen de Cristo en nosotros. Hechos capítulo 9, del 1 al 6, nos enseña algo muy interesante, y es que Saulo, en el versículo 1, Saulo, aquel Saulo de Tarso, llamado en el griego Pablo, es el mismo Pablo, el mismo apóstol Pablo que conocemos en las cartas paulinas, escrita en Corintios, la que escribió de Efesios, la que escribió a los Gálatas. Bueno, casi mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito por este hombre de Dios. Pero miremos cómo del capítulo 9 de Hechos, del 1 al 6, podemos encontrar a un Saulo en su conversión. Saulo, dice la palabra en versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Qué impresionante es esto. Ese Saulo de Tarso, ese mismo Pablo, estaba en contra, buscando la manera de cómo ir en contra de los seguidores de Cristo, en contra de los seguidores del Señor. Y el versículo 2 dice que pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Es decir, los trajese encadenados, los trajese para llevarlos a prisión, aquellos seguidores de Cristo. Pero lo que me llama la atención de esta parte, de este versículo, es que el mismo Saulo pidió cartas a las sinagogas. Qué autoridad tan tremenda que tenía este hombre. Qué autoridad tan tremenda para pedir cartas, para pedir autorizaciones, a fin de que se hallase alguno de estos hombres de este camino. Recordemos que la palabra del Señor en Juan 14:6 dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y Pablo iba a ir en contra de todos los que estaban en este camino. ¿Cuál camino? Cristo Jesús. Y para llevarlos encadenados a Jerusalén. Pero el versículo 3, miremoslo, dice: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Esta parte es interesante porque me llama la atención algo que dice la palabra: un resplandor de luz del cielo. ¿Cuál es ese resplandor de luz que vio Pablo, que vio Saulo en ese momento? Él iba camino a Damasco, pero en ese camino
se encontró un resplandor de luz que venía no de la tierra, ni debajo de la tierra, sino que venía del cielo. Y esa luz, ese resplandor de luz era Cristo mismo. Era Cristo revelándose a él. Era la palabra de Cristo. Porque Cristo le habla a Saulo en ese momento. Miremos cómo dice Juan 6:35, que dice Jesús: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es impresionante cómo el mismo Señor Jesucristo nos dice en Juan 6:35 que Él es el pan de vida, y que el que a Él viene no tendrá hambre y sed jamás, y el que en Él cree no tendrá sed jamás. La palabra humana, la palabra de esta tierra, la palabra del hombre, siempre nos deja en las mismas, pero Cristo siempre nos va a saciar con su poderosa palabra. Es lo que le pasó al apóstol Pablo, es lo que le pasó a Saulo en ese momento, es lo que le pasó a él cuando se encontró con Cristo. Fue saciado completamente. Y en el versículo 38 de Juan, capítulo 6, dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Vemos aquí claramente por las escrituras que el resplandor de la luz del cielo es Cristo, es la palabra de Cristo. Y en el versículo 4, continuemos leyendo, el capítulo 9 dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando nos encontramos con la palabra revelada, que es Cristo mismo, ¿qué ocurre? Nos derriba cualquier método humano. El apóstol Pablo iba con su método, iba con una autorización, iba a cumplir un mandato, iba a cumplir algo que él quería hacer, y era, como dice el versículo 1, respirando amenazas y muerte contra los seguidores de Cristo. Y él va ante una autoridad que lo tiene a él, que tiene él, es el sumo sacerdote, pero se encuentra con Cristo en el camino. Y es impresionante cómo la palabra del Señor nos revela que el versículo 4 dice: y cayendo en tierra, mire, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es impresionante aquí porque nos dice que cuando nosotros estemos caminando, cualquier sea el método humano, sea método religioso, sea filosofía, terminamos derribados por la palabra del Señor. Cuando nos encontramos con Cristo, cuando nos encontramos con su palabra. Porque quizás esos métodos humanos, métodos de pronto religiosos, métodos quizás en nuestras propias fuerzas, estamos sin querer queriendo, como decía el chavo, estamos persiguiendo o estamos encadenando a los verdaderos seguidores de Cristo. ¿Y cómo los estamos encadenando? Quizás por intereses personales, sin tener en cuenta su palabra y la formación en el carácter de Cristo. Y esta es la parte en la cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Cada uno de los ministros debemos tener cuidado en qué fundamento estamos edificando a aquellos que están siguiendo a Cristo. Por eso es fundamental tener claro que todo llamado verdadero de Dios tiene el llamado. Vamos a estudiar el llamado, vamos a estudiar cuántas clases de llamado hay. Hay el llamado por nosotros mismos, el llamado por otros y el llamado por Dios. Hay 3 clases de llamado. Y en eso vamos a estar enfocándonos mucho para que podamos entender qué clase de llamado tenemos. La segunda etapa o la segunda fase o el segundo proceso es la confirmación a ese llamado. ¿Quién nos confirma ese llamado? ¿Cómo se da esa confirmación de ese llamado? Y el tercero, y es muy importante este tercero, la formación. Porque anda mucho, quizás muchas personas que dicen que no hay necesidad de formación, no hay necesidad de capacitación, pero déjeme decirle que sí hay necesidad de formación, hay necesidad de recibir, porque allí es donde demostramos humildad para poder recibir, y de lo que recibimos vamos a dar. Pues mis amigos, es un proceso en el cual vamos a aprender y a entender en dónde estamos nosotros ubicados. Quizás usted esté apenas empezando en el llamado, o quizás algunos estén en la formación todavía. Cada uno vamos a identificar en qué proceso estamos, y cada etapa va a ir sustentada con las Sagradas Escrituras. Así que no se puede perder este tema. Recuerde, se llama el llamado con el carácter de Cristo. Es el llamado con el carácter de Cristo que vamos a estar
estudiando.